No, nosotros estamos en un modelo de producción agroalimentaria en base al agronegocio con insumos y un mecanismo dolarizado, ¿no? Entonces aumenta el dólar, aumentan todos los insumos de producción. Desde la agricultura básico, ¿sí? Desde las semillas y el paquete tecnológico con el cual se produce, tanto en agricultura como en horticultura, semillas importadas, híbridas o genéticamente modificadas, más un paquete de agroquímicos y agrotóxicos. Todo eso está dolarizado, todo eso es dólar, todo eso es importado, por lo tanto el aumento del dólar impacta directamente en esa producción primaria y por lo tanto lo va trasladando al resto de la producción. Por otro lado, cuando vos tenés un gran porcentaje de tu producción en función de la exportación y de los valores que se determinan en Chicago, en la bolsa de Chicago, bueno, el precio de exportación es el precio también que se termina pagando para el mercado interno, ¿no? Obviamente, porque si el precio en el que se vende tanto los granos como la carne para afuera es X, adentro también se cobra X, porque si no se pierde plata por parte de los grandes productores. Estas instancias de comercialización, de producción y comercialización concentradas, obviamente que especulan en eso. Y ha habido un aumento también desmedido en base a un aumento de demanda y un aumento de precios. Hay tres elementos fundamentales que necesitamos hacer para comer más barato y sano en la Argentina. Primero, descalzar del dólar la producción, ¿sí? Eso significa producir por fuera del agronegocio y el paquete tecnológico y avanzar en la agroecología, tanto en granos extensiva como en horticultura, y los granos extensiva también te impactan la carne porque obviamente es el alimento con el cual se alimenta las grandes producciones de carne bovina, ovina, huevos, gallina, todo, ¿no? Pollo. Cuando te aumenta un punto la soja y el maíz, te aumenta automáticamente la carne. Por un lado, descalzar la producción y por otro lado, descalzar el precio de comercialización con el mercado de exportación, ¿no? Un plan nacional de abastecimiento le llamamos nosotros, que tiene que ver con garantizar el abastecimiento y toda la cadena para atrás de producción y comercialización, pero enfocando en el abastecimiento, ¿no? Nosotros no tenemos no hay una política integral de abastecimiento alimenticio, de alimento. El Estado tiene políticas agropecuarias que en realidad son básicamente las medidas que necesita el agronegocio. Por otro lado tenés medidas de control fitosanitario, pero muy desconectadas, y por otro lado cuando la gente tiene hambre, el Ministerio de Desarrollo reparte comida. Pero no hay una política alimentaria. A ver, bueno, nosotros somos 45 millones de argentinos y argentinas, ¿cómo garantizamos los alimentos para esa totalidad? Y eso significa garantizar y planificar la producción en función de abastecer esa necesidad. Eso no existe, no ha habido, y es lo que nosotros y nosotras estamos empezando a trabajar y a proponer muy fuertemente en la cuestión fruto-hortícola y también en el resto de las producciones. En los últimos años ha habido una concentración muy fuerte de todas las cadenas de producción y comercialización. Se concentraron los cordones fruto-hortícolas, se concentraron las industrias lácteas, se concentraron las industrias harineras, se concentra la carne cada vez más. Bueno, esa concentración atenta directamente, ¿no?, contra una visión de soberanía y de abastecimiento general y de soberanía alimentaria. Vos tenés hoy, por ejemplo, determinados pueblos que consumen una lechuga que se produce a 400 kilómetros y pueblos en la pampa húmeda que la pueden producir ahí. Bueno, en ese plan es que nosotros estamos desarrollando las colonias agrícolas para el abastecimiento local. Con esto te decía que hubo una concentración, ¿no?, una fuerte concentración de la producción. A veces fue concentración empresarial y a veces fue concentración territorial. En el caso de la verdura de hoja fue mucha concentración territorial. Eso hace que pueblos como Tapalqué consuman una lechuga que se produce a 300 kilómetros en vez de producirla ahí mismo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estamos avanzando en una colonia agrícola para empezar a producir. Y si vos desconcentrás también en los actores, si vos desconcentrás a los actores y por otro lado empezás a fortalecer pymes, cooperativas de producción de alimento y de producción local, podés tener un control y una política de precios mucho más acorde que si te tenés que sentar o con los grandes frigoríficos exportadores o con las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Tendría que haber un Ministerio de Alimentación que planifique esto, ¿no?
algo tan básico como la alimentación. El alimento no se pone en cuestión hasta que es un problema, ¿no? No hay una política alimentaria, no hay. La política alimentaria a veces es eso, es darle un bolsón de comida al que le falta, y después no hay una política, una promoción de qué tipo de alimentación. En los últimos años, bueno, eso entró en crisis, se empezó a hablar mucho más de cómo nos alimentamos, ahí empieza a haber una condena a los agrotóxicos, a los multiprocesados, a los alimentos multiprocesados, a la comida, ¿no?, que nos alimenta multiprocesada. Nosotros entendemos que eso tiene que estar en un marco integral que pueda planificar eso, lo que te decía antes, desde la producción hasta el último consumo, toda esa cadena, con una mirada integral. Porque en algo tan básico como es el alimento, después se quiere tener una política unificada y no se puede porque van de pronto, hablas con el Ministerio de Agricultura o con el Ministerio de Desarrollo Social o con el Ministerio de Ciencia y Técnica o con el Ministerio de Desarrollo Productivo por el tema de precios, pero nosotros tenemos, de la misma manera que ante, no sé, el derecho a la salud está el Ministerio de la Salud, el derecho a la vivienda está el Ministerio de Hábitat. Bueno, el derecho a la alimentación tiene que haber, nosotros entendemos eso, entendiendo la integralidad del alimento y no una cuestión de solamente ocuparnos cuando a alguien le falta y ver cómo le conseguimos, ¿no? Sino entendiendo que el alimento refleja el modelo integral agroproductivo, agroalimentario, y que eso en definitiva es un modelo de país la que alimentamos y cómo hemos adquirido prácticas de una alimentación muy nociva, muy mala. Incluso suele pasar mucho en los sectores populares que por ejemplo ni se toma agua ya, ¿no? En cualquier comida unas gaseosas, por ejemplo, ¿no? O comida chatarra, o la falta de consumo también de frutas y verduras de hoja, que son las que más tienen nutrientes. Ha habido en los últimos años un deterioro muy fuerte en el tipo de alimentación. Bueno, eso también tenemos que hacer un esfuerzo en cambiarlo, ¿no? Eso se dice todo el tiempo, pero obviamente la gran olla de guiso con hidrato de carbono y 2 o 3 verduritas, pero sobre todo fideo, arroz y papa, ¿no? Casi la mitad de la producción fruto-hortícola es papa. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la FAO dice que tenemos que consumir 400 gramos aproximadamente de frutas y verduras diariamente los seres humanos. Y nosotros estamos en 180 gramos, menos de la mitad, y de lo cual un montón es papa, que papa es puro hidrato de carbono, ¿no? Hay todo un laburo muy fuerte ahí de mejorar esa alimentación, que por un lado para poder mejorar esa alimentación tenemos que garantizar la oferta y a precios populares, obviamente, pero por otro lado hay que hacer un laburo muy fuerte en eso, y en eso tanto desde el área de alimentación de UTT como la Gerencia de Alimentación Sana y Segura Soberana de acá del Mercado Central venimos promoviendo mucho en talleres y todo con comedores populares, y se armó una red de comedores por la soberanía alimentaria con el objetivo eso, ¿no? de poder impulsar en los sectores populares una alimentación mucho más sana y nutritiva.